El sueldo mínimo fue uno de los temas de conversación de la semana pasada, porque el ministro de Industria y Comercio dijo que sería una buena idea eliminarlo. Poco después, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social salió a decir que esto no estaba en los planes del gobierno. Pero lo que dijo el ministro sigue siendo bastante grave y es un tema importante. Así que en este video vamos a analizar sus argumentos de por qué deberíamos eliminar el sueldo mínimo y vamos a ver si tiene sentido. Pero antes, ¿por qué es importante el sueldo mínimo? En nuestro sistema económico, los empleadores están impulsados por su objetivo de maximizar las ganancias, y esto suele resultar en un conflicto de intereses con los empleados. Normalmente, lo que cada empleador busca es producir algo al menor costo posible, y al mismo tiempo sacar el máximo provecho de sus trabajadores por cada guaraní que se les paga. Esto significa que cada empleador busca mantener los salarios de sus empleados lo más bajo posible, y al mismo tiempo que busca extraer la mayor cantidad de trabajo de ellos. Al final, debido a que el empleador es la parte más fuerte, porque son los dueños de la empresa y por lo general tienen más dinero y poder que un empleado, los trabajadores tienen que aceptar las condiciones puestas por los empleadores. Por eso son necesarias las leyes y regulaciones que garanticen unas condiciones laborales mínimas para los trabajadores, entre ellas un sueldo mínimo. El propósito del salario mínimo, según la Organización Internacional del Trabajo, es proteger a los trabajadores contra el pago de un sueldo indebidamente bajo y que se pague un sueldo que sea suficiente para que los trabajadores tengan una vida digna. Además, el sueldo mínimo es una pieza importante para los objetivos de eliminar la pobreza y reducir desigualdades, incluyendo las que existen entre hombres y mujeres. Una de las cosas que dijo el ministro es que países como Suecia, Finlandia o Suiza no tienen un sueldo mínimo establecido por ley, pero que igual en esos países los trabajadores están muy bien pagados. El problema es que las cosas no son tan sencillas como plantea el ministro. En Suecia, cierto, no hay un sueldo mínimo a nivel nacional, pero sí hay por sector o por industria. Esto se debe a la larga tradición sueca de la negociación colectiva. Casi todos los ciudadanos en este país pertenecen a uno de los 110 sindicatos y asociaciones de empleadores que conjuntamente negocian las condiciones laborales, incluyendo el sueldo mínimo. Estas negociaciones ocurren cada año y siguen un proceso formal establecido por ley. ¿Por qué esto no funcionaría en Paraguay? A diferencia de Suecia, donde casi todos los trabajadores están en un sindicato, en Paraguay solamente alrededor de 5% está en un sindicato o en una asociación. El ministro también mencionó Suiza como ejemplo, pero esto es directamente engañoso, porque sí, no hay ningún salario mínimo a nivel nacional, pero sí hay a nivel cantonal, que serían como los departamentos en Paraguay. Entonces no es que estos países no tienen sueldo mínimo y ya está, sino que esto está regulado de otras formas. Además, uno no puede simplemente copiar una política pública como esta de un país con un contexto completamente diferente al de Paraguay y después esperar que esto tenga el mismo resultado en nuestro país. Otro argumento que usó el ministro es que reducir o eliminar el salario mínimo atraería inversiones de otros países. Sobre esto, algunos economistas importantes del país nos pueden ayudar a entender por qué no es cierto. El ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, y otros expertos nos aseguran que para los inversionistas es mucho más importante tener seguridad jurídica, instituciones que funcionen y mano de obra de buena calidad antes de que las condiciones laborables sean flexibles. Esto se puede ver en Uruguay. Con el salario mínimo más alto de Sudamérica, es uno de los países más exitosos en atraer inversión extranjera directa. Quizás ahorrarían un poco en sueldos, pero para las empresas es más costoso capacitar a sus empleados, invertir en su propia infraestructura y pagar coimas para todos los procesos burocráticos. Además, según Borda, el hecho de que el ministro haya lanzado esta idea de eliminar el sueldo mínimo sin antes hablar con el presidente, su equipo económico o con la ministra de Trabajo son el tipo de cosas que espantan a los inversionistas porque ponen en evidencia la falta de coordinación y seriedad que tiene el gobierno. También se suele decir que el problema del sueldo mínimo es que los trabajadores tienen muy baja productividad, por lo que pagarles el sueldo mínimo no es rentable. La baja productividad de los trabajadores es una situación real del país, pero reducir o eliminar el sueldo mínimo no soluciona el problema de fondo, que es la baja o mal administrada inversión pública del Estado, especialmente en educación y capacitación laboral. Además, ¿para qué uno va a invertir tiempo y dinero en capacitarse si después uno puede conseguir un cargo público? Y ahí no hace falta ser guapito, sino solamente ser fiel al partido. Hay que recordar que el Estado es el mayor empleador del país y por lo general los cargos públicos tienen mejores sueldos,
mejores condiciones y mayor estabilidad que los empleos en el sector privado. Así que para muchos tiene más sentido tratar de conseguir un cargo como funcionario público antes que apostar por el sector privado. También hay que considerar la situación laboral del país al hablar del sueldo mínimo. El ministro también habló de la importancia de la formalización y en esto hay que darle la razón. La informalidad es un problema enorme en el Paraguay y afecta a más del 60% de los trabajadores. Y de este 60% de los trabajadores, el 75%, o sea, 3 de cada 4, ganan menos del sueldo mínimo. Además, al ser informales, estos trabajadores tienen un acceso limitado a la salud, a la seguridad social, o sea, al sistema de pensiones, y a exigir sus derechos laborales en general. Y por último, ¿qué pasaría si en vez de eliminar o reducir, subiéramos el sueldo mínimo? Esto siempre depende del contexto, pero hay evidencia en países de la región de que subir el sueldo mínimo aumenta el consumo general de la gente, lo que resulta en mayor producción en las empresas para empatar este aumento de demanda, lo que a su vez resulta en mayores ganancias para las empresas y muchas veces en la necesidad de contratar más gente porque aumentó la producción, lo que resulta en generar más empleos en el país. En conclusión, eliminar el sueldo mínimo no tiene mucho sentido. Probablemente empeore las condiciones laborales de muchísima gente y encima no soluciona los problemas de fondo. Entonces va a ser mejor si nos enfocamos en temas como reducir la informalidad y mejorar la educación del país.